compañero, traté de hacer una breve introducción a la literatura, pero voy a empezar a hablar de lo que significa George Lucas, de su impacto, y de ahí vamos a empezar a hablar del tema in situ. Cualquier consulta o duda, por favor, me interrumpa, porque la idea es que nos podamos ayudar, y mi desafío es que esta charla sea lo más espontánea y entretenida posible. Así que después me dirán si realmente el objetivo se logró o no. Bien, yo creo que este personaje no requiere mayor presentación. George Lucas, ¿por qué le coloqué aquí la generación de los cineastas de los años 70? Porque se caracterizó porque tuvo contacto con muchos cineastas que en su tiempo marcaron hito. Por ejemplo, Francis Ford Coppola, que se hizo conocido por la película, entre algunas, El Padrino y Apocalipsis Now, y que de alguna forma compartía algunos gestos comunes o características de George Lucas, de esta generación. Está también Steven Spielberg, que yo creo que no requiere mayor presentación, que se hizo conocido básicamente por sus primeras películas, que fue Tiburón, posteriormente Encuentro cercano al tercer tipo, y de ahí una serie de películas que marcaron, yo diría, la década de 80, E.T., entre otros, y que se unió justamente con George Lucas, hicieron la clásica Indiana Jones y El Arca Perdida y toda la serie de películas que siguió adelante. Y también está este otro personaje, que yo creo que no requiere mayor presentación, que se hizo famoso por la película Taxi Driver, que marcó un hito en la generación de los 70, y después una serie de películas que más o menos expresaban ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que tenían en común estos tres personajes? De alguna forma yo diría que definieron el cambio y la dinámica del cine, porque el cine estaba marcado por tópicos, pero estos apuntaron a la realidad. ¿Y qué es lo que hicieron esta dupla? De alguna forma querían ir más allá, querían que el cine fuera lo más entretenido posible, la fantasía. Y de alguna forma Steven Spielberg se adelantó a George Lucas en la temática. Y cuando George Lucas estaba estudiando en la Universidad de California, tomó un curso y se ganó un proyecto y hizo un microfilm que se llamaba THX 1198. Y en el año 71 hizo la película. Y de hecho ese título, THX 1198, aparece citado en la película La Guerra de las Galaxias, cuando el halcón milenario entra en la estrella de la muerte y se produce un diálogo entre un soldado y el supervisor, y el soldado se hace llamar THX 1198. Cuando se estrenó la película en Estados Unidos, todo el mundo estaba expectante, porque no sabía de qué lado iba la película, asociada a la película de guerra, a algunas cosas y la fantasía, pero ocasionó un boom enorme. Específicamente, este es uno de los primeros cines donde se exhibió, que es el Chinatown, que generalmente todos los estrenos eran estos. Cuando ocurrió eso, marcó un antes y un después en el cine. Y lo que significó que, por primera vez, porque se había hecho, digamos, se había hecho antes esto, pero por primera vez la película iba acompañada de un marketing y de juguetes. Esta es una primera saga de los juguetes que apareció. También iba llegando de cómics, de diferentes historias. Posteriormente de cómics, ahora que sigue igualando, dibujos animados, no sé si alguien se recuerda de esta generación donde era el robot, estoy hablando de la década del 80, que no era como muy... no tenía nada de serio, era más bien aventuras que me pasaban estos dos droides. Y leyendas, películas o libros como estos. Ahora, ¿por qué surgió esto y por qué fue tanto el impacto que tuvo? Durante las películas iban surgiendo bastantes preguntas y respuestas, y preguntan qué es lo que pasaba con tal personaje. Y de alguna forma, toda esta plataforma iba llenando sus huecos. Se desarrolló toda una literatura en torno, por ejemplo, qué es lo que pasó con Boba Fett, cómo alcanzó su forma mercenaria, cómo, por ejemplo, Han Solo le ganó el halcón milenario a Lando Calrissian, y así sucesivamente. Entonces, George Lucas, de alguna forma, se hizo acompañar de varios escritores, como por ejemplo este, y que él daba la idea y que los escritores iban haciendo historias paralelas respecto a eso. Pero ¿qué es lo que pasó? De alguna forma, esto también iba generando plata, y se le consideró como un universo expandido de Star Wars. Todas esas novelas y revistas iban creando eso, y era de literatura. No necesariamente iba a ser filmada, pero sí llamaba la atención. Pero ¿qué es lo que pasó? En un momento determinado, el año 2012, en octubre, apareció Walt Disney y George Lucas le vendió todo el impacto y toda la saga a Walt Disney. Por eso aquí dice
ahora yo no soy tu padre, eres tu padre, y aparece el ratón Mickey peleando con Darth Vader. Eso generó un impacto a nivel mundial, porque la gente no estaba de acuerdo. Y decían por qué, porque de alguna forma, si se acuerdan, la trilogía que salió después, La amenaza fantasma, y finalizando específicamente La venganza de Sith, habían escenas que de repente hablaban de violencia. Habían niños, entonces consideraban de que Walt Disney iba a cercenar o iba a impactar, de alguna forma iba a bloquear este espíritu que tenía George Lucas. Además de que se considera que George Lucas estuvo muy atento a la primera trilogía, pero la segunda, esto es una opinión muy personal, priorizaba más los efectos especiales que la trama en sí, ¿ya? Y enganchó un nuevo público que de alguna forma se conectaba con esto. Entonces esa fue la primera decisión, y se hablaba de que iban a darle un giro a las películas. Y generalmente, después, hace el año 2014, en abril de 2014, Walt Disney pronunció un comunicado diciendo de que todo el universo expandido no es, bueno, aquí se lo destruía, pero en el fondo iban a ser considerados leyendas. Es decir, la historia oficial no iba a ser eso. La historia oficial, o lo que consideraban el canon oficial, iba a ser la trilogía original, luego la trilogía siguiente, la película que en ese entonces iba a sacar, que era El despertar de fuerza, los dibujos animados, que eran básicamente los clones, las guerras crónicas, y después Rebels. Ese es como el canon oficial. Y todo lo demás eran considerados leyendas. Ahora, esto no quita que los escritores o toda la literatura que está escrita no tenga profundidad y coherencia. Porque los autores, por ejemplo, esa es la primera novela, James Luceno, generalmente es conocido en Hollywood porque ha hecho varios guiones en torno a películas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En Chile, yo diría después del año 2010, empezaron tímidamente a llegar una serie de libros, traídos generalmente de México y de España, que introducían esto. Hay unas comiquerías en Santiago, en la calle Huérfano, yo los invito a que estén interesados para darse una vuelta para allá, donde estaban estos libros, pero a la gente no le llamaba la atención, hasta que apareció la película La amenaza fantasma. Y estos libros empezaron a llegar. Y hace poco, este año, hace un par de meses, el diario El Mercurio trajo una colección de 12 libros, que es lo que voy a mencionar a continuación, que relatan un poco y expanden este universo. Ahora, este primer libro, James Luceno, habla sobre un capítulo antes de La amenaza fantasma, y aquí se citan por primera vez estos personajes. Y aparece Qui-Gon Jinn como un maestro, con Obi-Wan Kenobi como un Jedi. Y ahí básicamente se habla, hay una aventura en relación a la Federación de Comercio y cómo esto empieza a expandir y a hacer todo un imperio. Y ahí se habla del senador Palpatine, y ahí en el libro deja de decir que realmente este se lo esperaba. Y hace por primera vez el conde Dooku su aparición. No les voy a contar la trama, pero es bien interesante el libro y bien profundo, y aclara muchas cosas o incógnitas que aparecen en La amenaza fantasma. Posteriormente, aparece Michael Reyes, que relata la historia de este personaje, que es el cazador de tinieblas, que aquí sí habla sobre un poco el origen y la relación entre estos dos personajes, y cómo básicamente Darth Maul va creando una historia en torno a un secreto, que ese secreto es la invasión que se va a hacer a Naboo, y que es tratado como un cazarrecompensa, y la acción se desarrolla en el planeta Coruscant, en el interior. Y ahí suceden un montón de aventuras, y se da una relación entre este y ambos dos, y ahí se va explorando por qué este personaje tiene los cachos y por qué tiene estos tatuajes. Los invito a leer la novela y van a descubrir un poco en ese sentido. Y yo lo que pude investigar es que este personaje es profesor de historia, y para igualar la historia de Darth Maul se hizo asesorar, consultó un montón de historia y literatura, y se caracterizaba por ser un profesor de historia que, digamos, imponía el Imperio Romano. Y hay un libro que se llama Los Anales, que habla sobre los 12 Césares. Y uno de los Césares, que era, por ejemplo, Calígula, Nerón, entre otros, tenían ansia de poder parecido al Maul. Y se supone que el personaje está basado en esos campeonatos. Y finalmente, que es el primer ciclo, este es uno de mis autores favoritos. ¿Por qué? Alan Lee Porter es reconocido porque si aparece una película, él noveliza la película. De hecho, él es el responsable de libros de la película Alien. Bueno,
Allá tengo el stand, la primera Alien y todas las Alien conocidas. Él ha novelizado eso. Novelizó la novela Tron. Furia de Titanes, la primera, la clásica del año 81, Robocop, entre otros. Y, por supuesto, él novelizó la película El despertar de la fuerza. Ese libro está en el stand, pero es un libro de etapa para los jóvenes. En la verdadera novela, yo me iba a conseguir en México, pero producto del terremoto que ocurrió ya, eso se eclipsó. Y de hecho ahora la mayoría de estos libros llegaban generalmente de España o de México. Pero producto de todo el desastre que está allá, va a ser difícil que llegue a Chile, al menos durante este año. Quizás cuando se regularice la situación, el próximo año van a empezar a llegar estos libros. Este libro básicamente relata la relación de esto, y este libro sale en la segunda película, El ataque de Sonic, hace alusión a eso. Cuando se presentan los personajes por primera vez y estos dos van subiendo en un ascensor y se van presentando a la princesa, hay un diálogo entre Mace Windu y Yoda. Y yo decía, pero hay algunos personajes que pueden venir digamos, a hacer guardaespaldas de la princesa, y ahí Mace Windu se da cuenta de que ellos están en una misión en Ansio. De hecho, la misión es la que está relatada en la llegada de la tormenta, que es básicamente la historia que como ellos, para aglutinar, para conquistar unos planetas que están siendo alejados, van y hacen todo un proceso de diplomacia, pero se encuentran con una cultura y por primera vez aparece este personaje, donde se caracteriza y donde está con una aprendiz, y hay toda una trama que sigue básicamente en Rebels y en las guerras crónicas que en dibujo animado. Entonces, por eso es que para mí este autor es uno de los más significativos, porque él conecta la película y se maneja el dedillo en los dibujos animados. Este es el primer ciclo que básicamente prioriza las películas. Después yo considero que viene el segundo ciclo, que es Brian Adley, que básicamente habla sobre las aventuras de Han Solo y Chewbacca, sobre diferentes historias. Ahora, aquí el universo que él crea, que vuelvo a insistir, está en el tema de la leyenda, no tiene relación con el Imperio. Son aventuras personales. De hecho, no sale ningún personaje. Los únicos personajes conocidos son ellos. Y unos narcotraficantes y mercenarios que aparecen fugazmente nombrados en Rebels. Pero que básicamente aquí se encuentran de un tesoro que tienen que trasladar de un planeta a otro, y suceden un montón de mercenarios. Y uno de los mercenarios que hace alusión en el Imperio Contraataca. Cuando Darth Vader manda un montón de mercenarios y aparece uno de rojo. Que es la venganza de Han Solo, estos son engañados y tienen que salvar un montón de gente del planeta. Y aquí por primera vez aparece digamos, unos droides que básicamente, si no me acuerdo, aparecen en leyenda, que son Paul y número 9. Y aquí ya es una historia parecida, pero básicamente se encuentran, aquí dice Han Solo y el legado perdido, que se enfrentan a una serie de robots que en ciertas formas pueden ser los antecesores de los clones, pero que tienen vida propia. Ahí el enemigo es una federación de comercio, que no es la misma de la amenaza pactada, pero que básicamente van peleando y van desarrollando. Y lo que se caracteriza es que hay una relación de odio y alegría, odio y felicidad entre ambos personajes. Es como bastante interesante, pero no tiene de relación básicamente con las películas. Es decir, el tercer ciclo es Timothy Zahn, que básicamente al universo expandido, y esto ocurre ya años después de la Guerra de las Galaxias y del Imperio Contraataque y del regreso del Jedi. Aquí aparecen citados varios personajes, pero aquí esta novela tiene un sentido más oscuro. De hecho, básicamente, en esta novela muere un personaje fundamental de la saga. Y ahí ya, por ejemplo, se hace relación de que ya Han Solo y la princesa Leia tienen 3 hijos, 2 mellizos y una niña, que tienen ciertos poderes, ¿ya? Y aquí básicamente es la historia, y no se aprecia mucho, pero aquí aparece un almirante que es citado en las guerras crónicas, y básicamente en los Rebels, que es el almirante Trump. Y aparece también un personaje que no me acuerdo el nombre, que maneja 2 espadas y que tiene relación con él. Y ese personaje es un clon de un Jedi. Y esa es la trama. Por eso dice heredero del imperio, porque es un imperio que rivaliza contra el sistema. En el resurgir de la Fuerza Oscura, ya este personaje tiene una cierta historia y ya estos empiezan a crear una banda
potente en ese sentido, y ya ahí ya se torna más oscura. Y aquí básicamente Luke conoce a una asesina que al final se enamoran y se casan, pero ella no quiere tener hijos porque tiene un cierto poder y un veneno que le consiguió esto. Entonces hay toda una trama en ese aspecto. Y aquí básicamente en esta historia cierra el ciclo, porque aquí se sabe qué es lo que pasa finalmente con el almirante, ¿sí? Y con este personaje. Se cierra de alguna forma el ciclo, y aquí aparece por primera vez en desarrollo un rol protagonista, Lando Calrissian, y por otro lado Welke, que es uno de los pilotos que acompañaba a Luke en la Estrella de la Muerte. Este es el tercer ciclo, y el cuarto ciclo empieza con Salvatore, la Nueva Orden Jedi, Vector Prime, la Nueva Orden Jedi, la Prueba del Héroe, y finalmente este, que es la Nueva Orden Jedi. Aquí básicamente se pone más oscura la trama, porque ya el Imperio no está, pero aparecen unos personajes que interactúan, que se colocan, tienen, digamos, su organismo, tienen impresos cosas orgánicas y inorgánicas, entonces interactúan, y es una raza que no le importa nada y quiere invadir el universo partiendo por el Imperio. No sé si se acuerdan, hay una película de la saga Star Trek donde aparece la amenaza de los Borg, en el nuevo universo, donde aparecen unos personajes, unos seres humanos que le colocan como instrumentos mecánicos. Básicamente hay una pelea porque se supone que esa idea fue sacada por James Luceno, y James Luceno dice que Star Trek, entonces hay una saga, pero básicamente en eso se relaciona en ese aspecto. Ahora, estas tres novelas se caracterizan porque el lenguaje es mucho más violento y las muertes son mucho más violentas, ya no es tanto fantasía, sino ya en un tono más oscuro. Y aquí sale a alusión a que ya los hijos de, en este caso de Luke, ya son adultos y están tomando decisiones que afectan el devenir de la galaxia. Y hace aquí alusión a una especie de estrella de la muerte que es sumamente más poderosa y que tiene un poder inmenso, que en cierta forma se supone que se agarra de eso el otro autor de Foster para crear esta estrella de la muerte que aparece en la película El despertar de la fuerza. Entonces, yo diría que esa es la única relación, pero estas novelas son mucho más oscuras en lenguaje y en cuanto a la trama. Y no se apegan tanto a esta sensación de fantasía, sino tiene un orden como mucho más científico. Ahora, básicamente esas son las novelas que han sido, digamos, han sido traducidas al español y que están llegando a Chile. Probablemente el próximo año, a raíz de la película que viene, empiece a llegar en masa y también ya se habla al público porque esto no era muy conocido. Y de hecho, la única producción que está haciendo estos personajes es eso. Eso es como brevemente, formalmente, la literatura que se ha hecho aquí. Ahora, hay mucho más. El problema está en que la mayoría no ha sido traducido al inglés. Y la literatura que hay, bueno, a insistir, por el problema que está pasando, el atentado que sufrió España hace poco y el terremoto de en México, se han paralizado todo ese tipo de envíos. Por tanto, en este momento es lo que tenemos en este. Y probablemente en las comiquerías especializadas en Santiago, específicamente en algunas calles huérfanos, puede que se encuentre algún libro que ha sido traducido al español. Hay uno que tengo ya, que nos sale aquí, que se llama Tradiciones Centus, que básicamente habla sobre el origen de estos personajes y la vida de un soldado clon, y cómo está en esta dualidad de seguir lo que dice el emperador o tener su vida propia. ¿Por qué coloqué esta frase? Y con esto ya voy como finalizando esta charla, por llamarla de alguna forma. Cuando George Lucas presentó su manuscrito en Hollywood, ninguna compañía quería darle la oportunidad de hacer la película. ¿Por qué? Porque consideraban que la película era muy fantástica, no tenía mucha escena de violencia, no había un lenguaje soez, el protagonismo de la mujer era nulo y más encima hablaba del espacio. Y la 20th Century Fox se arriesgó con todo un impacto que eso implica. Ahora, cuando George Lucas hizo la primera entrevista de prensa y presentó el guión, quiso colocar esta frase, que es de Arthur Conan Doyle, que me imagino que ustedes lo conocen porque es el creador de Sherlock Holmes, y que básicamente dice: he forjado mi guión con un especial cariño por si puedo hacer gozar al niño que es casi un hombre o al hombre que es casi un niño. Él quiso reflejar con esto de que él se crió viendo las películas antiguas, Flash Gordon, por ejemplo, película de pistoleros, de héroes,
y que quería hacer algo distinto. Entonces, él hizo algo distinto. Y de alguna forma yo creo que todos los que hemos votado, hemos soñado, disfrutamos y compartimos ese mensaje. Yo diría que esa es la explicación de que por qué personas tan distintas, hombres, mujeres, adultos, todos los años hacemos esta exposición. O vamos en masa a ver una película. Sabemos que es pura fantasía y que hay mucha inconsistencia física. Pero hay algo, la capacidad de soñar, de estar ahí, que nos hace más allá y nos hace de que de repente apareció tal revista, apareció tal juguete, comprar, porque apela a que en el fondo uno tiene la capacidad de soñar. Y si eso no te hace, yo diría, mejor persona y no te desliga tu realidad, démosle a esto posibilidad. Y bueno, aquí con esto salen escenas de las diferentes películas y la idea es que esto se vaya ampliando. La amenaza fantasma, la guerra de los clones, el regreso del Jedi, Rogue One, la guerra de la esperanza, el Imperio contraataca, el regreso del Jedi y el despertar de la fuerza. Yo creo que quizá el próximo año este logo nos sirva y haya que aplicar otro más y otro más. Pero esa es la saga, esa es la idea de esto. Y yo personalmente me quedo con esta frase, porque es algo que nos permite soñar, fantasear y disfrutar, y eso es algo que generalmente no lo hace mucho tiempo. De hecho, George Lucas decía de que el cine es uno de los mejores y mayores juguetes que ha inventado el hombre. Y de hecho, obviamente, si uno lo ve bajo esa perspectiva, este juguete nos permite seguir jugando. Y a pesar de que se estrenó el año 77, y aquí en Chile fue el año 78, aquí llegó el año 78 y yo lo fui a ver cuando tenía 11 años al Cine Regina. Pero era el mismo impacto, colas de 3 horas para ver una película y que después seguía en ese contexto. Año 78, 88, 98, 2008, 2018. Y todavía una película que uno le puede sacar un encanto y que siga. Chiquillos, o quienes estén presentes, no sé si hay alguna pregunta o consulta que quieran hacer. A ver, Cristian. si uno de me preguntaba hace tiempo atrás y quería consultar, ¿hay algún libro, literatura que haga mención de la historia o más antecedentes sobre el emperador, para saber más de su contexto, de dónde viene? Desconozco, yo no he visto nada. Hay un autor que se llama Salvatore, R.A. Salvatore, que habla sobre eso y básicamente Darth Vader. Me parece que está en PDF en la traducción en español, pero indaga precisamente sobre eso. Apareció el mal y cómo aparece eso. Y hay un libro que tiene mi colega ahí que habla sobre del mal y del bien. Ahí hace una explicación de por qué el mal aparece con tal fuerza y cómo de alguna forma el emperador se va creando esta figura. Pero básicamente, en los primeros libros que iba yo diciendo, a ver, si aparece aquí, hay un esbozo, cuarto, tercero, segundo, aquí está. Aquí hay un esbozo de por qué aparece el mal y por qué está esta simple disposición. Básicamente, en este libro y en este libro, no tanto en este, porque estos son los primeros que aparecieron y habla sobre la génesis de estos personajes. Si bien es cierto, no habla sobre el origen del mal, pero sí porque este emperador empieza a acariciar esta idea. Y si se acuerdan, en la película La venganza del Sith, en la última película del segundo ciclo, hace alusión a Darth Plagueis, ¿ya? Precisamente aquí esto cambia, pero de manera como bien sutil. Y la idea es que George Lucas dice que en todo caso le da franca libertad a algunos de estos escritores, específicamente a este, para que pueda desarrollar la historia. Pero básicamente eso, y yo personalmente no conozco ninguno, pero sí te puedo decir de que este libro básicamente habla sobre eso. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Dani. ¿Hay algún libro que trate sobre, o profundice más sobre la profecía del Jedi que da equilibrio de fuerza, o solo nombrado en las películas? Esta novela se desarrolla después de La amenaza fantasma. Allá hay una novela que se habla sobre La amenaza fantasma, que es el libro. En ella se desarrolla esa teoría y habla mucho sobre los midichlorians.
Y en el libro que aparece de la última película, La venganza del Sith, en un momento determinado habla sobre eso. Cuando digamos, la película se toca muy superficialmente, cuando el emperador, el senador Palpatine, invita a Anakin a un show que hay en un teatro y tienen un diálogo, se habla muy someramente, pero en el libro se explicita mucho y habla en qué consiste eso y el poder. Pero este personaje en la película lo hace de manera sutil, en el libro se explora más. Ahora, básicamente esos son los dos libros que hablan. Hay una copia en la librería Antártica, venden básicamente estos 3 libros que te mencioné en las películas, pero son como resúmenes chicos, pero los originales hablan mucho más. Si quieres después, pasas por el stand, te voy a mostrar el libro, pero hay un diálogo que te deja un poco más de claridad, qué es lo que significan los midichlorians y todo eso. Espero haber contestado tu... No sé si hay alguna otra consulta o pregunta en este sentido, o de alguna cosa que quieran consultar. ¿No? Yo les quiero agradecer la oportunidad de escucharme y espero que esto les siga como inquietando y puedan buscar su respuesta. Como dije al principio, si bien es cierto, Walt Disney consideró esto como ya no historia oficial, pero eso no quita que la calidad de lo que escriben estos autores y el conocimiento que tienen de este mundo igual pueden ofrecer respuestas. Esto, sí, si bien es cierto, no es canon, pero está muy entrelazada con la primera película. Pero ya los siguientes libros, como iba diciendo, no, pero sí igual van interpretando entre telones. En uno de estos libros aparece el origen del producto Bacta, que permite sellar, o aparece, por ejemplo, en el Imperio Contraataca, cuando Luke se conecta, se mete en ese líquido cuando es atacado por un otro, de donde eso viene de un planeta y de unos árboles. Pero básicamente va respondiendo a todo este tipo de cosas en ese aspecto. Lo bueno es que, si bien es cierto, hay algunas que se producen entre películas, algunos de estos libros explora eso. Pero vuelvo a insistir, para mi punto de vista, el mejor que da respuesta a esto es este, Alan Bayford, porque todavía sigue teniendo cierto peso en Hollywood. Y lo bueno es que no tan solo en películas de la saga de la Guerra de la Galaxia, sino en las películas que mencionaba antes, en Robocop y todo eso, porque tiene una manera de hilvanar y de no romper el espíritu original del guión y a la vez poder conectar con la gente que va a ver la película. Vuelvo a insistir, muchas gracias por estar aquí, por escuchar esto. Si algo, el tono de voz o la forma, la disculpa correspondiente, y yo los invito a que puedan seguir disfrutando de este universo y por supuesto de la saga o de lo que se está desarrollando en el auditorio. Así que muchas gracias.